Chicos, buenas tardes con todos. Esta es una clase para el cuarto de secundaria y el tema de hoy es el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Recordemos que Fernando Belaúnde ya había gobernado en el país, pero fue retirado por el general Juan Velasco Alvarado por el escándalo de la página 11. Este es su segundo gobierno y también vuelve a postular por el partido Acción Popular. Recordemos que un año antes, en 1979, había fallecido el líder histórico del APRA, el señor Víctor Raúl Haya de la Torre, por lo cual postuló su segundo al mando, Armando Villanueva, pero igual fue derrotado por Fernando Belaúnde. Luego, la primera acción de Belaúnde ya en el gobierno fue devolver los medios de comunicación a sus dueños, pues recordemos que esos medios de comunicación habían sido confiscados durante el gobierno del general Juan Velasco Alvarado. Además, se le conoce como un gobierno populista porque prometió muchas cosas que no cumplió y de ser un gobierno neoliberal por abrirse al libre mercado. Además, atrajo a la inversión extranjera y el comercio de importación. Destacan sus tres ministros de Economía: Manuel Ulloa, que luego se va a convertir en premier; Hurtado Miller, quien luego apoyará en el gobierno de Alberto Fujimori; y Pedro Pablo Kuczynski, que también va a ser ministro de Toledo y futuro presidente de la República. Después de 12 años de gobierno militar, Belaúnde inició su segundo mandato, auspiciando la irrestricta libertad de prensa y devolviendo los medios de comunicación a sus verdaderos propietarios. Los derechos humanos y la libertad de prensa por la voluntad general de los pueblos. Su administración fomentó las exportaciones petroleras y mineras. Se ofrecieron incentivos para atraer la inversión extranjera y se emprendió un amplio programa de construcción de viviendas. Belaúnde había heredado un aparato estatal voluminoso y una enorme deuda externa. La crisis se presentó en 1983, con los estragos producidos por el fenómeno del Niño. De igual manera, campeaba el terrorismo con sus secuelas sangrientas, que ya, para 1985, sumaba más de 6.000 muertos. Esto originó que la popularidad del régimen se deteriorara y aparecieran críticas a la administración de Belaúnde. Recordemos que en el Perú la reforma agraria había salido mal, por lo que el Perú estaba en grave crisis económica, y una manera de solucionarlo era pedir préstamos al Fondo Monetario Internacional. Pero a cambio, el mismo Fondo Monetario Internacional nos pidió que cambiáramos las políticas económicas para promover la industria y la importación a nuestro país. Y eso se logró mediante los tres ministros antes mencionados. Además, la migración a Lima aumenta, lo que generó el comercio informal de ambulantes y la evasión de impuestos, pues estas personas evitaban pagar impuestos para poder tener más dinero, y a la vez se promovía el contrabando. En el aspecto internacional tenemos que otra vez el Ecuador intenta apropiarse de cierta parte de la selva peruana. Esta vez con el caso El Falso Paquilla. Resulta que en 1981 Ecuador había construido un cuartel general en territorio peruano con propiedades idénticas a las que tenía en una ciudad llamada Paquilla, de tal manera que no se distinguía si lo habían hecho en Ecuador o lo habían hecho en Perú. Pero fue un conflicto que se solucionó rápido, pues el Perú supo actuar y defender su territorio. También destaca la elección de Alfonso Barrantes como alcalde de Lima, pues él inició la campaña del vaso de leche que hasta hoy persiste. En la imagen aparece Alfonso Barrantes promoviendo el vaso de leche. Cuando pensábamos que íbamos a solucionar los problemas económicos, apareció una nueva crisis económica generada por el fenómeno El Niño. Además, la inflación llegó al 111%. Para aliviar esta crisis, el gobierno de Fernando Belaúnde decidió cambiar la moneda y crear el INDI. Además, en Sudamérica está ahí el conflicto entre Inglaterra y Argentina por las Islas de las Malvinas, en el cual
Estados Unidos y Chile apoyan a Inglaterra, mientras que el Perú apoya con armamento a la Argentina. Por otro lado, comienzan las acciones terroristas del grupo Sendero Luminoso, a cargo de Abimael Guzmán. Su primer atentado fue quemar las ánforas de las elecciones de 1980 en Ayacucho, específicamente en Chuschi. También se recuerda la masacre de Lucanamarca. Sendero Luminoso mató a 80 campesinos por no estar a favor de lo que ellos creían la revolución. A vísperas de las elecciones presidenciales de 1980, cuando el país se preparaba para retornar a la democracia tras 12 años de régimen militar, la madrugada del 17 de mayo, Sendero Luminoso inició lo que llamó la lucha armada contra el Estado peruano. Quemó las ánforas y las cédulas de votación en el pueblo ayacuchano de Chuschi. Se iniciaba así 12 años de terror que terminó con la vida de miles de peruanos. El 3 de abril de 1983, una columna senderista al mando de Hildebrando Pérez Huaranca ingresó al pueblo de Santiago de Lucanamarca, en Ayacucho, donde con el pretexto de imponer una sanción ejemplar a su población, mataron sin piedad a 69 personas. De los asesinados, 18 eran niños, incluyendo uno que tenía solo 6 meses de vida. También mataron a 11 mujeres, algunas de las cuales estaban embarazadas. Habían matado con hacha, con cuchillo, después habían echado agua caliente. Esta fue la primera masacre de Sendero Luminoso a una comunidad campesina. Este sangriento episodio fue reconocido por el propio cabecilla senderista Abimael Guzmán como un espeluznante acto de venganza ajeno a cualquier ideología. Cuando le preguntaron a Abimael qué había pasado en eso, ¿no? Dijo que había sido un error táctico. Pero la muerte de 63 tantas personas no se define por error táctico, ¿no? Eso es mentira. Eso lo mandó matar él. Los senderistas iniciaron el ataque a lo largo de un trayecto que comprendió las zonas de Yanacolpa, Atajara, Yacua, Huila-Cruz, culminando con el pueblo de Lucanamarca, provincia de Huancazancos, en Ayacucho. A las 8 de la mañana los senderistas irrumpieron en el pueblo, atacando en 5 lugares simultáneos, sorprendiendo a los campesinos que estaban trabajando la tierra o en la construcción de carreteras. No hubo piedad para nadie. Sendero quería dar un escarmiento al pueblo por la muerte de un senderista, Olegario Curitomay, ocurrido días antes. Durante el gobierno de Belaúnde también se da la matanza de Uchurajay. Resulta que los campesinos habían confundido a los periodistas con terroristas porque habían confundido los equipos camarógrafos con armas. Y antes de que los supuestos terroristas los ataquen, los campesinos decidieron matarlos. Esta investigación fue llevada a cabo por el entonces novelista ya reconocido y joven Mario Vargas Llosa. Y sabiendo que el terrorismo aumentaba y aumentaba en el Perú, se crea la DIRCOTE, la Dirección contra el Terrorismo. Por último, por primera vez en el Perú llega al poder el APRA, pero no lo hace con Armando Villanueva, sino lo hace con el joven Alan García. Como pueden ver ustedes en las imágenes, cada ataúd tiene una cámara y algunos tienen un periódico, pues representa a que ellos eran periodistas.